Menudo susto allá, con daños materiales, muy pocos daños, en este caso, en infraestructura. Lamentable, 6 personas han fallecido. Vamos a hablar en nuestro país y vamos a dar la bienvenida al director general de gestión de riesgos, Rommel Salazar. Señor Salazar, buenos días desde la matriz de Televicentro en Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Bueno, hablemos de temas de riesgos. Hemos visto en imágenes justamente el terremoto de 7.3 grados que tuvo México. Pues no hubo repercusiones en Ecuador, de acuerdo a lo que ha indicado INNOCAR. Y claro, señor Salazar, un poco ahí nos viene a la memoria cómo está la red sismológica en nuestro país y las alertas que se había establecido luego de los terremotos, el de Manabí, el más cercano que tuvimos y que realmente causó graves problemas en la infraestructura de nuestro país y de varias provincias. Adelante y buenos días. Buenos días, Roberto, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ayer a las 10:29 se registró un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Santa María, México. A las 10:34 se pudo conocer a través del boletín Tsunami número 3 del INNOCAR que existía un peligro de que se genere un tsunami y se prevían perturbaciones de olas de aproximadamente hasta 50 centímetros en la región insular. El COE Provincial de Galápagos se activó junto a los representantes del sistema descentralizado, del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, para de esa manera coordinar acciones y tomar decisiones que precautelen la seguridad de la población. Se dispuso que por prevención se evacúen las embarcaciones que estaban en el puerto y a 1 milla mar adentro en la isla de Baltra. A las 2:07 el boletín del tsunami del INNOCAR señalaba la existencia de posibles perturbaciones de olas aproximadamente hasta 30 centímetros en las Islas Galápagos. Y se descartó la alerta de tsunami en el costero continental ecuatoriano. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, junto al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, viene monitoreando todos estos eventos adversos naturales que se pueden ir dando. Usted sabe que un sismo no se podría ver cuándo sería o a qué hora sería, pero estamos monitoreando con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Litoral todos estos eventos adversos que se puedan dar. La prevención es básica en este tipo de eventos. México tiene una red muy bien establecida que un minuto antes, señor Salazar, pues mediante alertas se les indica a la ciudadanía. ¿Nosotros cómo estamos en ese aspecto? Bueno, nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos contamos con capacitaciones, contamos con proyectos y programas para la ciudadanía que esté capacitado de la línea básica de cómo responder ante un riesgo adverso de la naturaleza. Tenemos capacitaciones online, 11 módulos actualmente que hemos enviado a los municipios del país para que mediante sus direcciones de gestión de riesgos se encuentren capacitados ante un evento adverso que se pueda dar por la naturaleza. ¿Y no se había planificado poner este tipo de red sismológica de alerta en el país, tomando en cuenta que el Ecuador son los más afectados por desastres naturales? Vivimos una franja bastante complicada. Junto al 911, al SIS, al Sistema Integrado de Seguridad, tenemos un sistema de alerta temprana de tsunamis con unas boyas mar adentro que nos avisarían unos minutos antes si ocurriría una ola alta o grande que pueda afectar a la población en las costas. Pero no terremotos. No, terremotos recibimos la información técnica y científica del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Y no está en proyectos poner esta red, señor Salazar? Tenemos varios proyectos, no solamente de la red de sismos, sino también de volcanes. Estamos trabajándolo y estamos en la planificación. Ojalá se lo haga, porque realmente en nuestro país, si usted sabe históricamente, hoy no hemos tenido, y gracias a Dios no lo tengamos, y no invoquemos a los terremotos, pero siempre hay que estar alertas, y no solamente la población, en este caso tiene que estar preparada, sino tener alertas, como este caso en México. En México ha ayudado justamente la alerta a varios terremotos sumamente graves, como este último que hemos visto que cruzó gran parte del país, que es sumamente grande. A propósito de alertas, ustedes ayer emitieron una alerta amarilla para el volcán Sangay. ¿Qué protocolo se debe seguir y qué significa para la población en general esta alerta amarilla, señor Salazar? Bueno, recordemos que el volcán Sangay es un volcán activo, se encuentra activo desde mayo del 2019 y se ha intensificado su actividad eruptiva desde diciembre.
A pesar de eso, el lunes 9 de junio, amanecer martes 10 de junio, se dieron algunas afectaciones por caída de cenizas en algunos territorios del país. Provincias como Guayas, Santa Elena, Bolívar, la misma área de afluencia de Morona, Santiago, Los Ríos, etcétera, sufrieron afectaciones por la caída de ceniza. Nosotros hemos venido trabajando desde diciembre con las poblaciones cercanas a la área de influencia del volcán, dando capacitaciones sobre cuál debe ser el comportamiento, si hay un momento, hay una etapa eruptiva de este volcán, y hemos también repartido kits de volcanes que comprende bufandas, comprende lentes protectores de la vista y también mascarillas para que la gente, aparte de estar capacitada, esté protegida. Hemos conversado con las autoridades y nos hemos reunido en el territorio con los prefectos, con los alcaldes, con los COE cantonales, para de esa manera estar activos. En las diferentes provincias o cantones donde cayeron la ceniza, hemos levantado informes junto al MAC, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para hacer una elaboración de cuánta área agrícola se pudo haber visto afectada. Tenemos hasta el momento que hay cerca de 7.000 hectáreas afectadas levemente, de las cuales muchas, con la lluvia y con el viento, pudieron ser limpiadas. Hemos también encontrado afectación leve en algunos animales que por haber ingerido pasto con ceniza han tenido problemas estos animales, y hemos podido trabajar con las autoridades del territorio para poder seguir haciendo el monitoreo constante del comportamiento del volcán Sangay. ¿Qué se espera a propósito de eso mismo? ¿Qué dicen los técnicos, los expertos del comportamiento de Sangay? Tomemos en cuenta que el Sangay es un volcán activo desde hace muchos años. Yo creo que es el más activo del país, que permanentemente está en erupción. Pero esta vez el comportamiento es distinto, es mucho más fuerte. ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué esperan? Bueno, el Instituto Geofísico, que es quien nos da la información técnica, científica, nos ha indicado que el escenario más probable es el de una actividad eruptiva que continúe, que su etapa eruptiva continúe, alternando entre fases de mayor actividad eruptiva con fases de menor actividad eruptiva. Esto corresponde a una continuidad en la emisión de flujo de lava que se desarrolla por los eventos de la caída de ceniza, asociados con la actividad explosiva del volcán. A esto también se le debe sumar la dirección y la velocidad del viento, que en esta época del año es típicamente fuerte y que casi siempre va dirigido al occidente, por lo que se pueden presentar en el futuro eventos de caída de ceniza constante en diferentes provincias que se encuentran alejadas a la área de influencia del volcán. Se le ve al volcán Sangay, si vamos a lanzar una ruptura en la cima del volcán, es como una abertura grande. ¿Qué posibilidad de hundimiento, una explosión más fuerte tiene? ¿Qué dicen los técnicos? Bueno, esta abertura ya se dio desde hace unos meses, muchos meses atrás, algunos meses atrás, desde el año pasado. Esta se da por la misma etapa natural en fase eruptiva del volcán. Esto bota lares y bota también materia piroclástica que desembocan en el río Volcán y en el río Upano. Hemos ya levantado informes sobre la situación que se está dando por esta caída de lares, que prácticamente es lodo, ceniza, material piroclástico, agua, que puede taponar ciertos afluentes del río Volcán, y esto puede ocasionar el desbordamiento con precipitaciones fuertes del río Upano, como ya se dio esta semana, el día lunes, el día domingo en la tarde. Señor Salazar, hablando de volcanes, justamente hay movimientos, los aparatos sísmicos que registran todo el movimiento de volcanes han detectado movimientos de flujos en el volcán Tungurahua. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, efectivamente, todos estos volcanes que se encuentran activos tienen monitoreo constante de nuestros equipos en el territorio, pero también del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Son volcanes que están monitoreados todos los días. Son volcanes que se vienen realizando informes diarios acerca del comportamiento que están teniendo estos volcanes. ¿Y la población, en este caso, que puede ser afectada, qué comportamiento debe tener? Hablando de Tungurahua, volcán que también ha estado sumamente fuerte por muchos años. Nosotros hemos trabajado con la población, con nuestros equipos territoriales, coordinaciones zonales, direcciones técnicas, muchas veces trabajando casa a casa y creando comités de gestión de riesgos ciudadanos
hemos conversado vinculados con las autoridades locales para estar preparados y para estar prevenidos ante una posible etapa eruptiva de este volcán. Hablemos de los ríos, señor Salazar. Se incrementó el caudal del río Upano, provocó el colapso de un tramo, la vía Macas-Puyo. ¿Qué riesgo se tiene para la población y todo el sector? Y vayamos una vez con una segunda pregunta. ¿Por qué está sucediendo esto en la Amazonía? Varios sectores están pasando con hundimientos. Hemos tenido varios desbordamientos de ríos. Efectivamente, el río Upano el día domingo a las 5 de la tarde, más o menos, debido a las altas precipitaciones que se ha dado en este sector, hubieron varios problemas, entre ellos la destrucción de la calzada de casi 600 metros lineales de la E45, que es la vía Macas-Puyo, perdón. Hemos conversado con las autoridades, hemos activado el COE provincial con el gobernador, el prefecto, el alcalde, hemos recorrido, el día martes estuvo el ministro de Obras Públicas con nuestro equipo territorial del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y ayer estuvo el vicepresidente de la República con las autoridades locales recorriendo, pero también dando propuestas de desbloqueo de esta vía. Ayer se seguía hasta altas horas de la noche trabajando para arreglar esta vía y tratar de habilitarla al paso de los vehículos. Pero, señor Salazar, ¿qué pasa en la Amazonía? ¿Por qué se está dando este tipo de hundimientos? ¿El suelo está presentando anomalías? Bueno, recordemos que las precipitaciones en estos momentos son muy altas. El tema en el río Upano conlleva a muchos factores externos. El volcán Sangay es uno de los factores en vista de que ha taponado la caída de lares, de flujo piroclástico, ha taponado el río Volcán, y con mayor fuerza esto desemboca en el río Upano y vienen las crecientes y los desbordamientos con las lluvias fuertes que ha existido en estos días en la Amazonía. ¿Se espera en otros sectores pase lo mismo de la Amazonía? Hay algunos ríos que se encuentran con posibles crecientes de sus caudales. Hace 2 semanas tuvimos el desbordamiento del río Bobonaza. Estuvimos trabajando en el sector Sarayacu, en el territorio Pacayacu. Tuvimos que llegar en helicóptero porque no pudimos llegar ni en unas canoas por el desbordamiento del río. Hemos trabajado en asistencia humanitaria en todos estos sectores. Nuestros equipos técnicos están monitoreando diariamente lo que acontece con algunos ríos que están teniendo problemas en la Amazonía. Hablemos del COVID-19, de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Hemos pasado de semáforo rojo a amarillo y algunos cantones incluso a semáforo verde. Los riesgos que representa esto, ¿qué han detectado ustedes, qué han monitoreado y qué recomendaciones se tendría que dar a esta hora a la población? Roberto, estamos recorriendo todas las provincias, estamos conversando con las autoridades de los COE cantonales, que son sus alcaldes o alcaldesas, estamos conversando con las autoridades de los COE provinciales, que son sus gobernadores, estamos vinculando el trabajo técnico del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, estamos analizando el comportamiento de la pandemia, pero también el comportamiento de la ciudadanía. Esto es una corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía. Recordemos, estimado Roberto, que de esta pandemia tenemos que salir en unidad. De esta pandemia tenemos que salir y combatirla todos en unidad. Estamos trabajando con las autoridades, estamos recorriendo los territorios y de esta manera elevando informes al COE Nacional. Nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos somos parte de la Secretaría del COE Nacional. Se está trabajando mediante mesas externas de asesores y de expertos epidemiólogos y en temas de salud, pero también en temas de planificación para de esta manera precautelar y salvaguardar la vida de los ecuatorianos. Pero Roberto, mucha atención con esto. Tenemos que ser disciplinados. No puede existir la indisciplina en un minúsculo universo poblacional porque eso puede ser fatal para todos nosotros. Hoy en día la pandemia ha demostrado lamentablemente que nos ha costado muchas vidas, pero también nos ha demostrado lamentablemente que ha destruido la economía, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero. Hoy es el momento de que el Ecuador se reactive económicamente. Hemos perdido cerca de 200.000 puestos de trabajo de sectores privados. El gobierno está reactivando la economía mediante microcréditos para la micro, pequeña y mediana empresa. Pero la ciudadanía tiene que tener la responsabilidad de ayudarnos.
si la ciudadanía no respeta los protocolos de bioseguridad, si la ciudadanía no respeta el distanciamiento, si la ciudadanía quiere reunirse en una esquina a ingerir licor y de esa manera poner en riesgo su integridad, no solamente la integridad de la persona que comete la indisciplina, sino que tenemos que entender la ciudadanía que todos nosotros podemos ser un puente de contagio de este virus. Todos nosotros podemos contagiarnos y podemos contagiar no solamente a la familia, sino en todo nuestro entorno social. Es por eso que mediante reuniones con las autoridades y mediante la comunicación formal desde todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales, con comunicación eficiente para que la ciudadanía siga los protocolos de bioseguridad. Hemos podido ver también el comportamiento de la gran mayoría de ciudadanos, es un comportamiento disciplinado y eso se debe felicitar. Entonces, nosotros le pedimos a la ciudadanía que estrictamente cumpla con los protocolos de bioseguridad. Ahora, señor Salazar, sin duda la población tiene mucho que ver en esto de poner un poco de parte para entender la magnitud del riesgo que se tiene, que no ha pasado. Pero en sus informes técnicos que debe tener, ¿en qué tiempo está proyectado? ¿Cuánto tiempo ustedes tienen previsto que el país va a estar en semáforo amarillo, en semáforo rojo, o vamos a retornar a rojo, o cuándo pasaremos a un verde? ¿Qué proyección en el tiempo está esto? Bueno, recordemos que la semaforización y quienes miden la temperatura en el territorio son los COE cantonales. Nosotros como COE nacional hemos dado líneas generales sobre cuál debe ser el comportamiento, pero tanto el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos como los COE cantonales tienen que hacer la supervisión, si lo podemos utilizar en este término, de cuál es el comportamiento de la pandemia, pero también el comportamiento de la ciudadanía. Tenemos en este momento 176 cantones que se encuentran en amarillo, tenemos 3 cantones que se encuentran en verde y 42 cantones que se encuentran en rojo. Tenemos que entender también algo, el país no se puede cerrar más a la economía. El Ecuador es un país que en este momento es vital abrir las puertas y reactivar la economía con disciplina de la ciudadanía para poder reactivar la economía, para poder combatir el virus. Nosotros como COE nacional no podemos definir o decir si los cantones, los 42 cantones que se encuentran en rojo, van a cambiar su semáforo, porque son ellos los responsables de tomar las decisiones, son ellos los responsables de hacer este análisis. Yo le pongo un ejemplo, en los recorridos que hemos mantenido en diferentes provincias, hay cantones que se encuentran en semáforo rojo, pero su realidad es diferente. Muchas veces uno ve en la calle la realidad que pareciera que estuvieran en verde. Entonces, tenemos que tener la prudencia, sí, de hacer un análisis real sobre el territorio, pero tenemos también que tener la responsabilidad de abrir las puertas para la reactivación económica con disciplina, como le manifestaba hace un momento. ¿Y cómo lograr la disciplina de la ciudadanía, director Salazar? Una interacción comunicacional entre las autoridades y la ciudadanía. Gracias a Dios, la gran mayoría de ecuatorianos ya tienen en su mente cuál es el comportamiento para sobrellevar esta pandemia. El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente. Eso es lo primordial y lo importante. Le manifestaba yo ayer en una entrevista a un colega suyo, Roberto, que yo estoy recorriendo todas las provincias y estoy conversando con las poblaciones, con los comités de gestión ciudadana, con los comités ciudadanos de gestión de riesgos, estoy conversando con las autoridades y me he hecho varios exámenes por el COVID y hasta ahora, gracias a Dios, me encuentro negativo. ¿Por qué? Porque he sabido respetar el protocolo de bioseguridad. El protocolo sanitario es lo fundamental para poder combatir y para poder romper el puente de contagio de esta pandemia. Hay que aprender a vivir con esto, señor Salazar. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Una buena semana igualmente y un buen día miércoles. Rommel Salazar, el director general de gestión de riesgos. Señor Salazar, buen día. Gracias.